Es un daño a la nación, daño a nuestro país, porque esa falta de ingresos en vía de impuestos hacia nuestro país, pues es algo que afecta y daña el desarrollo de México, la educación, la salud, etcétera, las personas más desprotegidas. Así es que, pues estamos frente a un caso escandaloso, nuevamente en nuestro país. Poderoso caballero es don dinero. Cambia todo el dinero. El acceso fácil o irrestringido al recurso, híjole, es causa de mucha tentación. No hay quien te aguante. Entonces lo que se requiere es un control institucional. El camino fácil para la actual presidenta sería hacerse chombito, ¿eh? O sea, sería voltear para otro lado. Y la verdad, está tomando el camino difícil. Sí, y yo celebro pues que la presidenta tenga ese arrojo y esa determinación de decir, va, que se abra y le entramos al tema para poder frenarlo, porque hubiese sido muy fácil ver volteado hacia otro lado, ¿no? Ahora, Y no está concluido esto. No, Si no, ahí no. queda, pues... No, esto porque es la apenas punta del empieza, iceberg, ¿no? apenas. Fíjate todo lo que desmadran, esas cantidades de dinero, corrupción. O sea, se llevaron entre las patas a lo mejor y hasta Pemex. Entonces, pero nadie en Pemex lo vio. Y nadie en Pemex le interesó. ¿Por qué? Porque tienen otros incentivos. Son políticos los que están dirigiendo Pemex desde siempre. ¿En dónde aterrizamos? ¿Qué tenemos que hacer con Pemex? ¿Qué tenemos que hacer con las aduanas? ¿Qué tenemos que hacer con la militarización de las actividades administrativas del gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, esa debe de ser la discusión de fondo. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. En mi canal, estamos también en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy es miércoles de la mesa pendenciera. Bueno, hoy se ausentó, yo creo que le dio frío al ruso, ¿no? Es la muela. O sea, la muela todavía. Sí, no, es que fue la otra. Con los marinos no, dijo. No, bueno, le salió viaje a no sé dónde, a la Podepe. A Podepe. A Podepe va a tomarle protesta a la ya coordinadora de limpieza del Comité Directivo Municipal de Podepe. Se enfermó el estómago. Se están riendo estos vatos de que se ríen. Bueno, va a estar usted. Bueno, el Comité Ciudadano de Limpieza. El comité del Comité Directivo Municipal de Opodepe. De Movimiento Che. Porque así como dicen una cosa, luego dicen la Che entonces es de Chimoltrufio, Movimiento Chimoltrufio. Sí, pues. Luego me va a reclamar, están diciendo cosas. Pues que le manda a dejar la silla. ¿Para qué deja la silla? ¿No? Hay que hablar del ausente, ¿no? No, un abrazo para Ruso donde quiera se encuentre, ¿no? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá de nueva cuenta. Pues ya como lo expresaba en la introducción, parece una novela, ¿no? Dije primero Pérez Reverte, bueno, revuelta con Pérez Reverte y Luis Estrada, ¿no? De el infierno, mezclado con la ley de Herodes y todo eso, ¿no? Y la Reina del Sur, ¿no? Por Pérez Reverte. Entonces, una trama, híjola, yo creo que hace mucho no veíamos este tipo, ¿no? Se daban en este tipo de sucesos así tan... Pues tan yo creo el 94. El 94, ¿cierto? Enrique Ruiz Massieu. 94. Pues te acuerdas que apareció en un taller un fuerte sin cabeza y luego al rato se empezó que se parecía. Y luego al rato unos que viajaban en aviones y en el manifiesto iban menos de los que iban. Sí, cuando los demonios andaban sueltos, aquella famosa declaración. Se quedó corto. De Ruiz Massieu, ¿no? Sí, de Ruiz Massieu, exactamente. Los demonios andan sueltos, así es. Pues sí, desde entonces no había este tipo de sucesos así tan... a mí me parece muy descarado. Tan humanos, ¿no? Dejan en evidencia la naturaleza humana, todo lo que da.
No, eso es en el fondo. Y, Está pasando. se cae el velo, ¿no? De una institución, pues, que por lo menos en la percepción era la más gozaba de una apreciada. imagen, ¿no? Que bueno, digo, que los que andamos en esto de pues la información sabemos que pues yo creo que ninguna institución se salva de estar, es un sistema muy complejo el que tenemos y que atraviesa todas las instituciones, todas las instancias, entonces bueno, pues tampoco estoy de acuerdo que luego ahora no se corrompió ahora con el actual gobierno. No, están bueno, exagerando. además, son prácticas que vienen desde hace mucho tiempo, que han seguido avanzando y se han seguido, entre comillas, perfeccionando o por lo menos sofisticando y cada vez los montos son más grandes, ¿no? Bueno. No, pues si quieren, yo pudiera iniciar hablando del tema, ¿no? Creo que estamos frente pues a un caso, como bien lo describen, que hacía muchos años que no se tenía. Y yo celebro por una parte que se ventile, que se exhiba. Eso al final de cuentas termina siendo muy positivo. Sí. Porque pudiera el gobierno incluso tratar de proteger y por ciertos intereses guardar información y no, se ha abierto, se está ventilando. Eso a mí me parece de entrada pues lo más rescatable dentro de lo que nunca debía de haber sucedido, ¿no? Este famoso caso de huachicol fiscal, donde no es otra cosa, pues bueno, que buscar cómo evadir impuestos, introducir gasolinas y diésel al país, declarándolas, exactamente, declarándolas como otros productos o aceites o ciertas sustancias que no se tipifican para el pago de impuestos tan elevado, y bueno, pues es donde toman la renta Pero fiscal. Antes de eso, David, primero el robo de combustible se da, claro, ¿no? Y luego lo mandan a Estados Unidos a que lo refinen, que lo conviertan en gasolina, y luego ya sin pagar o sea, negocio redondo los señores, ¿no? Sí, porque no te da el balance de Así energía, es. ¿no? De Pemex, tú dices, oye, no te da el balance, pues. Entonces, ¿cómo algo tan grande no se pudo haber tapado de otra manera? Sí, totalmente. Sí, entonces esto simplemente estamos frente a un escandaloso caso de corrupción, donde lamentablemente la trazabilidad que hay para poder revisar esto, pues te das cuenta que toca pues instituciones muy sólidas de nuestro país, es decir, lamentablemente la Marina, que es una de las instituciones pues con mayor prestigio en tema de credibilidad y de acción y de transparencia, bueno, lamentablemente hoy está envuelta en este tema, funcionarios, políticos, etcétera, empresarios, y todavía creo que apenas esta es una pequeñísima parte de lo que vamos a estar viendo en días por venir, por lo que se escucha. Hay cerca de 200 órdenes de aprehensión, hasta lo que se entiende. Se han ejecutado cerca de 14, pues ya te has de imaginar, hay una cantidad de personas que estaremos viendo lamentablemente envueltas en este daño, pues que es un daño a la nación, daño a nuestro país, porque esa falta de ingresos en vía de impuestos hacia nuestro país, pues es algo que afecta y daña el desarrollo de México, la educación, la salud, etcétera, las personas más desprotegidas. Así es que pues estamos frente a un caso escandaloso, nuevamente en nuestro país, cosa que pensábamos que ya no existían, que se habían quedado en el pasado, pero tristemente... ¿Quién pensaba eso? No, mira, yo creo que... Digo, siempre, así de manera... no habíamos tenido algo tan escandaloso como esto, es decir... sin duda, siempre hay elementos, pero no hemos tenido un caso tan escandaloso ni de tanta cuantía como esto que tenemos hoy en día. Sí, bueno, sí los montos rebasan por mucho muchísimo a Segalmex y a la estafa también, maestra y a por todos ejemplo, esos. Segalmex pues supera a la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, es un caso ahí que se dio y luego pues sí, esto ya es algo totalmente... Es en otra dimensión, ¿no? Sí, totalmente. Yo fíjate que cuando estuve documentándome y viendo, ¿cómo es posible? Yo pasé la pregunta, ¿cómo es posible que a mí me tocó, inclusive personalmente, con el que hoy es, el que fue secretario almirante de la Marina, almirante secretario de la Marina, Ojeda,
Rafael Ojeda. A mí me tocó convivir con él cuando en la Secretaría de Gobierno, pues él era me tocó un tiempo que coincidimos. Aquí en Sonora, ¿no? Él era creo que en ese entonces tenía el rango de vicealmirante y era el destacado aquí en Guaymas. Entonces son personas con un grado del honor y de la virtud y de la disciplina y de veras mis respetos y toda la gente que estaba ahí. Si el ejército causa esa impresión, ellos más, la verdad. Entonces, quizá porque tuve esa experiencia de contacto personal, yo puedo decir con mucha categoría que la institución en sí como tal, pues no creo que esté totalmente contaminada. Tan es así que según yo tengo entendido, ellos mismos fueron los que iniciaron el proceso denunciando. Bueno, y pues también sí, pero... y también tengo entendido que a ellos les ha tocado aportar mucho de la información para todo lo que han estructurado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Es la tentación, pues, de tanto dinero, cuando hay una impunidad y lo hemos vivido en muchos casos. Personalmente yo vi casos cuando estuve en el gobierno, de cómo, y me acordé de un poema que nos decían por ahí en algún tiempo, no tengan cuidado, porque decía un poema de Francisco de Quevedo, o dice: madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo de amarillo. Poderoso caballero es don dinero. Cambia todo el dinero. El acceso fácil y poco y restringido al recurso, híjole, es causa de mucha tentación. No hay quien te aguante. Entonces lo que se requiere es un control institucional. Entonces, por ahí le mandé un video a Alexis, ahí lo puedes poner, ¿verdad? Nomás, quizá lo han visto mucho, pero para ilustrar qué tan equivocado estaba. Yo no estoy diciendo que él estaba informado, el presidente López Obrador, pero vean cómo lo que decía y con la ligereza que lo decía, y yo entiendo que están haciendo política, pero no pueden tomar esa ligereza, pues, no, pues se te puede institucional, voltear, ¿no? ¿no? Como se le está volteando. Como se le está ya volteando. me imagino lo que... Como seguramente se le iba a voltear. ¿Lo tienes ahí, Alexis? Sí, el presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Fíjense, yo cuando lo buscaron el video, encontré muchos, pero me llamó mucho la atención ese donde trae esa bandita como que andaba en Chihuahua, ¿no? Pero lo dijo muchas veces, o sea, era parte toral de su discurso, quedó registrado muchas veces, y eso es un error político y es un error administrativo, esa manera de pensar, si es que así pensaba, que todo parece indicar que sí, ¿verdad? Que de tal forma que ve nomás a los problemas, y como dice David, pues igual es la punta del iceberg, pero la magnitud del problema que estamos viendo, si quieren yo ahí la dejo, pero no sé si tengan ustedes números del tamaño del asunto o sea, lo que le costó a la nación, lo que le costó a la nación. Cientos de miles de millones, no me queda claro si de pesos o dólares. Mira, según cálculos, el puro 2024, 117 mil millones de pesos, solo el 24. Se calcula que en el sexenio pudo haberse acumulado cerca del billón de pesos, billón de los de aquí, no de los de allá, ¿no? Sí, o sea, 1 millón de millones. Sí. Entonces, estamos hablando de 100 millones de dólares, de 150 millones de dólares. Entonces es una locura. ¿Cuánto es el nuevo? Es muchísimo dinero. Es muchísimo Un billón más de 100 millones de dólares. Es muchísimo. El presupuesto de 100 mil, perdón, de 100 mil millones de dólares. Estamos hablando, fíjate, nada más de 177 mil millones el 2024. No más el 24. No más el 24. O sea, no 117, 177 mil millones. Es decir, es escandaloso esta cantidad, esta cifra. Y luego ves, David, dices tú, ¿cómo tanto dinero, pues, involucrado, obviamente, para mover tanto dinero o para que eso pasara? Hay toda una red. Sobre todo con los volúmenes, porque no estaban traficando diamantes, que nadie se diera cuenta, traficaban buquetanques. Sí. Buquetanques, ¿no? Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta? Entonces, pues para que vean, no creo, honestamente, yo no creo que López Obrador se haya dado cuenta.
Porque él jamás hubiera permitido que así fuera su propio hijo, que hubieran puesto el legado, o sea, su legado de por medio. Yo ahí quisiera comentar algo también, porque fíjense, me parece, decía Roberto ahorita que él cree que el presidente creía eso que decía. Pues claro que lo creía, por eso lo decía, ¿no? Porque él apostó al tema de erradicar la corrupción. Lamentablemente el tema de la corrupción es un monstruo de 1000 cabezas que por un lado aprietas, cierras válvulas o cierras espacio y tristemente eso chorrea por otras partes. No estoy justificando lo sucedido, al contrario, es una actitud que no debiera de existir en la función pública y en ningún nivel en nuestro país, pero tristemente nos damos cuenta que por más lucha que hay de un gobierno que sí se toma en serio el freno a la corrupción, siempre habrá travesuras de gente que esté alrededor haciendo cosas que tú no estés validando, que tú no estás, digamos, tolerando. A mí me ha pasado, yo ya he sido, me tocó en fortuna servirle al municipio de Agua Prieta como alcalde y yo recuerdo, sobre todo con las policías municipales, apretábamos por un lado, pero de repente veía que chorreaba por otro lado, y ya se apretabas, cuando apretabas acá, ya estaba chorreando por otro lado y dices, híjole, ¿cómo le haces? Claro, tiene mucho que ver que la cabeza sea honesta, sí, claro, sea transparente y que no tolere, frenas. Pero siempre lamentablemente hay ese espacio de que alguien no está tentado a hacer cosas indebidas como sucedió en este caso. Pues entonces, el presidente López Obrador, yo sí creo firmemente que él, en su lógica de decir, a ver, todo mundo atrás no se escondan, estaban enterados, o sea, él lo creía firmemente. Pero bueno, pues hoy nos estamos dando cuenta que había mucha gente también que estaba haciendo cosas incorrectas precisamente en el ejercicio de su gobierno. Sí, yo sí creo firmemente que él, en lo personal, pues creo que se puede ver, pues el olor a guayaba y el dinero no se puede esconder. A él en lo personal, él no tenía esa obsesión por lo económico. A lo mejor el poder se veía que lo gozaba, pero en cuestión personal, en tener alguna obsesión de acumular riqueza, pues no, creo que está claro, pero también me parece, y lanzaba advertencias y todo, pero a la hora de ajustar, castigar los actos de corrupción, tampoco dejó pasar muchas cosas. No sé si por esa onda que yo siempre a ustedes los políticos, bueno, que hablan de gobernabilidad, ¿no? Y esa gobernabilidad cuando, a ver, bueno, vamos a ver, pues, ok, a ver, para que no se les salga el guacal, cuando al final de cuentas haces el balance, pues resulta que esa gobernabilidad nomás sirvió para que no se hiciera un escándalo dentro de su propio gobierno, y a la ciudadanía siempre pues nos toca bailar con la más fea, pues, ¿no? Digo, estoy hablando a muy grandes rasgos, porque no sé si eso es lo que pasaba con López Obrador, porque vimos varios casos de corrupción donde simplemente, ahorita acabamos de hablar de Segalmex, ¿no? Ignacio Valle, ¿dónde está? Pues, ¿no? Sí, pues que metieron a no sé cuántos a la cárcel, al modo, lo mismo de siempre, los mandos medianos, el hilo por lo más delgado se rompe. Hubo varios casos. Tenías a fíjate, a mí eso como me dio esperanza cuando nombraron a Santiago Nieto en la unidad de investigación financiera. Y entonces Santiago Nieto iba corriendo y el otro, que hasta le dicen Tortuguerts, ¿no? El fiscal, pues no hacía nada. Hasta hubo confrontaciones en lo público porque acusaba Santiago Nieto de que pues ponía todos los expedientes de casi ya resuelto el caso, y en la fiscalía no se movía nada, pues, ¿no? Entonces, yo creo que también en cuanto a castigar la corrupción, no se hizo nada tampoco en este gobierno. Yo pensaba que sí se había minorado la práctica, de alguna u otra manera había sido los actos de corrupción, sí, mucho menos, pero ya al ver estas cosas, hijo de madre, o sea, y se caen muchas cosas, de mitos que Andrés Manuel López Obrador y toda la 4T, pues, le tocaban las campanas. Sí, o sea, la corrupción se barre de arriba para abajo como las escaleras. Y pues no. Pues no. La corrupción se barre con instituciones. Así que es. no sé, que entonces ¿qué veo yo aquí? Primero, yo sí quisiera
reconocer, porque también el camino fácil para la actual presidenta sería hacerse chombito, o sea, sería voltear para otro lado. Y la verdad, está tomando el camino difícil, Sí. porque le debe representar un conflicto en todos lados. Es más, no sé si se fijaron y son observadores cuando se estaba anunciando las detenciones, la cara del secretario de Marina compungido. No, pues es que Yo me imagínate, imagino lo que él va a tener que resolver, lo que él va a tener que lidiar hacia adentro de la institución, pero pues le están entrando, pues, o sea, ahí sí yo mis respetos, pues, ¿no? O sea, le están entrando, sobre todo las cosas grandes, hay gente que se escandaliza y le sube el volumen cuando escucha que están hablando una nota, te digo, literalmente me tocó ver a alguien ahí que le subió un volumen cuando estaban viendo una nota porque el Noroña se había comprado una casa de 12 millones, o sea, ridículos, hombre, eso igual lo puede comprar, o no sé, pues, pero no está ahí, el mitote está en esto, en este tipo de cosas, es donde está el asunto, y ha estado ahí, y las compras de gasolina en los tiempos del PRIAN también no nos hagamos, nunca hubo interés de producir bien, Pemex tiene problemas estructurales pero tremendos, ya basta con pura soberanía nacional y el puro discursito que usan los políticos para proteger que no se estructure bien Pemex como debe ser y hace mucho debe haber sido, para ellos seguirle metiendo, o sea, teniendo control, porque Pemex pierde millones, pero ellos no, ellos siguen asignando contratos multimillonarios, etcétera, y a nadie dan cuentas. Entonces hay un chorro de cosas que hay que cambiar de fondo, estructuralmente, donde como todo en el 80-20, en el 20% de las cosas está el 80% del problema. Entonces hay que ver cómo se compran las medicinas, cómo se distribuyen, hay que ver cómo está el manejo de los combustibles. Por ejemplo, un Pemex que estuviera estructurado bajo un enfoque, como lo he dicho muchas veces, de que cotice en bolsa, para que esté obligado a un compliance internacional. Entonces, te apuesto que hace mucho hubiera tenido la presión el mercado del combustible mexicano, fueron los primeros que hubieran puesto el dedo en la llaga, pero a nadie le interesó. No hubo nadie en Pemex que dijera, oye, me están haciendo una competencia desleal allá, me están metiendo una bola de combustible, yo sí tengo que pagar aprovechamientos y impuestos a lo bestia, y allá no, fíjate todo lo que desmadran, esas cantidades de dinero y corrupción, o sea, se llevaron tras patas a lo mejor y hasta Pemex. Sí, no. O sea, a lo que voy es con una competencia sumamente desleal. Entonces, pero nadie en Pemex lo vio. Y nadie en Pemex le interesó. ¿Por qué? Porque tienen otros incentivos. Son políticos los que están dirigiendo Pemex desde siempre. Sí. O sea, tienen que ser profesionales del manejo de ese tipo de empresas, de esas magnitudes. Oye, hablan de la soberanía. La empresa de allá de Arabia Saudita, ¿cómo se llama? Amicol, algo así, que es la empresa, creo que ahorita ya es la empresa más grande del mundo, desde que cotiza en bolsa precisamente. Cotiza en bolsa y ya tiene un dueño. ¿Qué necesidad tenía de cotizar en bolsa él? Pero quiso dejar un legado, el rey, ¿no? Quiso dejar un legado, dijo, oye, quiero que esto se someta al escrutinio internacional, quiero meter los intereses de muchos inversionistas de todo el mundo para que el día que me quieran caer los gringos aquí, es más, ya anda haciendo tratos con los chinos. Sí. Para pagarles en yuanes. O sea, eso es lo que logras cuando se mete todo mundo a echarle ojo a las empresas y se hacen públicas, verdaderamente públicas, no del Estado, públicas. Sí. Ahora, hablas digo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ver todos los ángulos y me refiero a que la presidenta, o sea, aquí mismo se está dando a conocer todo eso, ¿no? Sí, en un mismo proyecto, que son parte del mismo proyecto político llamado 4T. Pero se dice mucho también que es por presiones de nuestros queridos vecinos del norte. Y viene Marco Rubio y ya sabes la frasecita esa que muchas veces no estoy de acuerdo porque... Digo, se me hace muy sacarla muy fácil, pues en la política no hay casualidades, ¿no? Y ya con eso sí, hay ya descubriste el hilo negro, ¿no? La neta sí hay. Entonces, bueno, viene Marco Rubio después de esa reunión, que por cierto le echa flores y no sé qué, y a los días es cuando sale esto, El ¿no? mismo día. ¿Fue el mismo día? Sí, no, el lunes. No, el domingo. Cuando se anunció, ¿no? Bueno, creo que fue el día siguiente, pero bueno, el día miren, siguiente vino Marco Rubio. yo creo que lo importante aquí es, estamos frente a
un desafío enorme para el Estado mexicano, porque, insisto, voy a regresar como empezamos, de celebrar que se ventile y que se vea, porque eso creo que es algo Inédito. Sí es inédito, y además que tengas que actuar pues con gente que quieres, o con gente que en su momento te acompañó en ciertos procesos. Es muy difícil en la vida pública hacer eso, ¿no? Y hoy la presidenta dio ese paso. Claro, también este es un problema de una hemorragia financiera para el país. Es un desafío binacional, porque tiene que ver ahora sí pues un contrabando transnacional, porque ya no nada más es un tema México, está involucrado otro país, y tiene muchos componentes, tiene muchas aristas esta problemática del huachicol, ¿no? Y nos desnuda en cómo el crimen organizado ha sido tan capaz de poder generar un entramado empresarial y político con esa complicidad para poder desarrollar este tipo de acciones. Porque escuchaba a alguien en la mañana que decía, oye, es que cómo la autoridad no podría haber sabido. Y alguien decía, es que bueno, están introduciendo legalmente en papel, todo legal, o sea, en papel llegan pues esos millones de litros a nuestro país de combustible, ¿no? Que viene siendo, pues eran ya millones de metros cúbicos de combustible. Entonces dice, bueno, en papel todo aparenta estar pues en orden, ¿sí? El tema es cómo no vas a saber la autoridad aduanal, cómo no va a saber o cómo no va a tener esa trazabilidad de dónde sale, cómo llega y dónde se vende, dónde es el destinatario final. Pues claro que se sabe, y eso solamente se puede lograr con complicidad. Totalmente. ¿Sí? Con complicidad estructural, o sea, es decir, no es nada más de un personaje o de un... No, es un andamiaje muy grande esto para poder lograr, porque estás moviendo, insisto, millones de litros, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder después de todo esto acá? Pues igual hay que estar muy atentos, porque me parece que en Sonora van a suceder todavía muchas cosas, ¿no? No, pues en todo México Sí. va a haber habido gasolina. Son unas cantidades de gasolina que ¿dónde las meten? Sí. Sí, exactamente. O sea, debe esto haber- de que porque si entraban con papeles aquí, no, hombre, pero imagínate todo eso para mover primero, o sea, se roban el combustible millones de litros en buque tanque, ¿cómo le llaman? Sí, Buque tanques, ¿no? buquetanques, sí, buquetanques. Moverlos a Estados Unidos, toda, como dices tú, David, toda esa red de complicidad que necesitas para mover esas cantidades espantosas y luego otra vez introducirlas y luego distribuirlas. Y eso estamos hablando ahorita, por ejemplo, buquetanques, pero pues hay también en que se mueven en trenes, en pipas, Sí, bueno, cisternas. pero Pero fíjate que hay una manera donde tú dices, con esas cantidades, o sea, porque estamos hablando, creo que es el 25% del consumo nacional, algo así, pues no te da el balance de energía. O sea, tú es muy fácil, tú sacas un balance, ¿cuánto producimos? ¿Cuánto importamos de gasolina? ¿Y cuántos carros traigo? Y haces un cálculo muy rápido de si te está sobrando o y si no, ¿de dónde lo estoy sacando? Pues ahora también es, ¿dónde meto tanto por eso aceite, cabrón? ahí hasta O sea, a mí también me parece ¿dónde meto posible- tanto Es aceite? que es el tema de la Sí, trazabilidad, sí, pues. sí, Entonces, a ver, estoy ingresando millones De de gasolina. ¿tú crees litros que el SAT o de metros haciendo- cúbicos de aceite, ¿no? Digo, Ajá, sí. en papel de aceite o de combustóleo, lo que tú Ajá. quieras, de alguna... ¿Qué hago con él? O sea, Sí, o sea, ¿cómo lo ¿dónde haces? lo Pues, pongo? O sea, exactamente. o en el balance tú sacas y dices, está como cuando, no sé, no quiero ni decirlo, porque estamos pegando en otro lado, pero la carne que se consume en el país. Hay mucha más carne que se consume en el país registrado y que se Que la que vende, se produce. que la que se produce más la que se importa, pues, y menos la que se exporta. Entonces es muy fácil sacar un balance, pues, ¿no? Entonces, porque hay registros de entradas, salidas. ¿O qué quiere decir también? A lo mejor exporto mucho que no se registre, imposible. En Estados Unidos no va a entrar jamás. Entonces, eso es igual, pues, o sea, es un balance, te debe de dar más o menos, pues, en macro números. Entonces, yo lo que pienso ahí es que definitivamente había un sesgo muy político en la toma de decisiones y han de haber dicho, oye, pues si está involucrado fulanito y fulanito, pues en Pemex dicen, cállate, ni modo que no sepa el presidente. Si el mismo presidente dice que todo lo que pasa aquí en México, él se entera, pues entonces, ¿para qué hago de cuento? Sí. ¿Me explico? Entonces ese es el problema, pues, ¿no? A mí me parece, y ahí sí difiero de ti, Roberto, y ahora mira quién iba a decir, ¿no? Que anda queriéndole lavar la cara al presidente Roberto.
y yo deslavársela, porque yo no creo que el presidente no haya estado enterado de eso. Simplemente con lo que introducían aquí, ¿tú crees que el SAT pues no sabía eso? ¿Cómo? O sea, por lo mismo que acaban de ¿Dónde metes de tanto comentar? aceite, como dice el Exactamente. David? Entonces yo creo, no porque estuviera involucrado él en el sentido de que, bueno, le tocara ahí pero por lo que dijiste, los que están metidos ahí, hay que recordar nomás al presidente, es que, bueno, nosotros vemos el organigrama oficial que vemos, pero si pudiéramos ver el organigrama real de los factores de poder que existen en este país, no es precisamente el presidente que tenga un poder absoluto sobre todo, ¿no? Lo vimos, yo creo que con referente a las milicias, nos quedó muy claro cuando detienen a Cienfuegos, cómo lo detuvieron un jueves en la noche, el viernes en la mañana el presidente le tundió a Cienfuegos. Para el lunes ya se estaba retractando de todo. Deja tú, él lo estaba vendiendo, él lo estaba defendiendo. Sí, ya tuvieron que hacer ahí las gestiones diplomáticas con Estados Unidos para que se lo soltaran. Que fue evidentemente, bueno, que lo presionaron, ¿no? El mismo ejército dice, no, eso es de nosotros, no puedes, En este caso, pues al exsecretario de Marina, pues entonces, es evidente que también le están cubriendo, no por ser... No porque le haya tocado. Por su persona, pues, sino por la institución que representa. Están tratando de cubrir a la institución. Y a lo mejor ya, en términos muy reales, pues tienen razón en tratar de hacer eso, ¿no? Pues de mantener, ¿no? Nada ganamos, sí, al final. Entonces, sí me parece, yo creo que el presidente a lo mejor, bueno, volteó para otro lado. Y eso lo digo porque yo creo que nos puede dar una radiografía ya un poco más, más clara de cómo se mueven los poderes fácticos y oficiales. Y tiene su costo, pues la tiene, famosa claro, gobernabilidad, tiene su costo, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Perú, en Ecuador. En Perú, ¿cuántos presidentes? Sí, bueno, o sea, tumban al otro y no hay gobernabilidad. Ahí sí que no hay gobernabilidad. Ya eso ha costado sí. mucho a la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Así. Entonces, yo creo que él tomó una decisión, el discurso fue, donde están las Fuerzas Armadas garantizan incorruptibilidad, No, pues pero en la realidad fue, los dejo de sacar, los quito un poquito de tirar balazos y también que les toque un poco de lo otro, ¿no? Del negocio, ¿no? Entonces, o de administrar. Bueno, pero es muy al menos, peligroso. ¿no? Entonces, es muy peligroso. Yo creo que aquí a lo mejor es el punto de inflexión donde Claudia Sheinbaum se está animando a empezar a meterle reversa a esa Yo creo esa que inercia. esa parte es clave, esa parte es clave porque miren, también hay que ver contexto y el contexto donde llega el presidente López Obrador con una filosofía de limpiar, de eliminar viejos vicios, de centrar una orientación, de apoyar a las personas con más necesidad, etcétera. A veces, si tú llegas y eres rígido en tus decisiones, puede ser incluso contraproducente al propósito que estabas buscando. Entonces me parece que la parte del presidente López Obrador, no es que lo esté justificando, me parece que era una parte de la transición que se estaba viviendo en este modelo de transformación incipiente que no puedes llegar. Yo recuerdo mucho también en su momento, por ejemplo, cuando Fox, ¿se acuerdan del aeropuerto? Que le sacaron los machetes. Sí. Y él decidió, dijo, no, mejor va para atrás. Y todo el mundo dijimos, bueno, entonces, ¿qué va a suceder con el país? Son los primeros mensajes que le tembló la mano para ir hacia adelante. Y entonces la transformación en ese momento o la alternancia política no terminó de fraguar, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos estos ejercicios y este contexto, el presidente López Obrador, siendo alguien con mucha capacidad en el pulso político, sabía calibrar a cuáles batallas ir y no ir a ellas. Hoy estamos en un momento distinto, en un momento creo ya más consolidado, más fraguado. Y yo celebro pues que la presidenta tenga ese arrojo y esa determinación de decir, que se abra y le entramos al tema para poder frenarlo, porque hubiese sido muy fácil ver volteado hacia otro lado, ¿no? Ahora, no está concluido esto. ¿no? Si ahí queda, pues... No, esto porque es la punta del iceberg, ¿no? Apenas empieza, Aarón, por eso estamos viendo tristemente estos... pues pérdidas de vidas humanas raras, por decirlo menos, de personajes claves que ya se habían empezado a dar desde antes,
Sí. Si echamos la mirada hacia atrás, ya había sucedido antes. Los que pero- denunciaron ante el secretario Exactamente. precisamente de Marina, ¿no? Pero no estaba expuesto como hoy Sí, está expuesto así es. abiertamente. Las cartas estaban ocultas, no estaban abiertas. Hoy están abiertas, ¿sí? Lo cual, pues creo que en términos de transparencia es bueno para el país. Vamos a tener que pagar un costo como mexicanos por todo lo que está pasando, sin duda. Un daño patrimonial a la economía mexicana, sin duda, pero es preferible abrir cartas en este momento a mantener todavía ocultada la información. Ahí sí mis respetos, ¿eh? Eso está muy sí, bien. a ver, la muerte de este viceadmirante, ¿verdad? ¿No? Sí. Que denuncia los No. hechos ante el secretario, que sus sobrinos pues están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y toda una red ahí. Después, pues lo acribillan ahí, Sí. ¿no? Y luego también asignan a una funcionaria de la fiscalía que me parece que es la que estaba coordinando esa investigación. Se menciona, digo, hasta ahorita yo veo forzado, pero bueno, hay quienes están relacionando todo esto con el crimen de este Carmona. Sergio Carmona. Sergio Carmona, un empresario muy señalado por precisamente de huachicolero, que empieza ahí con un gobierno panista, cabeza de vaca, y luego se relaciona con las Tamaulipas. 4T y bueno, y hasta financia campañas. Y también lo están en Monterrey, ¿no? Me parece. Entonces, En San hay Pedro. una serie, sí, hay una serie de sucesos que todo van y desembocan ahora finalmente con esto que pues uno se suicida, el otro por accidente, al otro día el otro por accidente se pega un tiro ensayando, ¿no? Ahí entrenando en Peñasco, Difícil. en Puerto Peñasco. Gente clave para lo que es la investigación, ¿no? Porque uno, el que se suicidó, estuvo en... No, el que ayer por accidente, es lo oficial, se pega este tiro y pues bueno, se muere. Él estuvo encargado del puerto de Manzanillo, ¿no? Y el otro que se creo que 100,000 pesos, una cosa así había recibido, un capitán, ¿no? Que imagínate, esos son que ya en estas cifras son cacahuatitos, pues no 100,000 pesos, pero pues No, bueno, incluso la persona, la que llegó a la posición de este que es almirante de la Marina que falleció acá en Peñasco, a él lo asesinaron, es decir, el que llegó a suplirlo a él, también lo asesinaron como a los 3, 4 meses, es decir, sí, o sea, hay un entramado ahí muy delicado en términos de lo que sucedió previo a lo que estamos viendo, ¿no? Y luego sale este reportaje, bueno, dice reportaje Lore de Mola, yo más bien veo que son filtraciones y me parece que son de fuego amigo y se relaciona aquí con el gobernador, ¿no? Su hijo y algunos allegados del gobierno, pero no sé qué tan, porque Pero bueno, que es socio del socio. Pero esa parte sí me parece que lleva más componente político. Sí, por eso te digo. O sea, tiene el componente caso, político, sí. o sea, no se ve, no hay ningún vínculo. Suponiendo que ¿no? fuera O sea, cierto que pues ahí enseñan unas imágenes de actas constitutivas donde Juanito es hijo de Pedro y que no sé qué, suponiendo que que fuera compartían cierto, el mismo socio. pero pues, ¿no? suponiendo Pero que fuera eso cierto, es lo más, entre comillas, pero lo más grave. eso no implica Pero- ningún delito, ¿no? Ni Exacto. nada, ¿no? O sea, pero también eso ya es como echarle mucha, ¿cómo se dice? Crema a los tacos. Sí, o sea, de por sí el ambiente está, no necesita mucho andarle aderezando, ya está muy sí. fuerte el sabor, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ya hay que dejarla así, Pero lo responsable, sí, ¿no? me parece muy, muy raro y sintomático, pues, que esos ataques desde ese medio latinos Ujú. al gobernador constantes están, y cualquier suceso aprovechan, métele esto. Algún malqueriente del Pero es gobierno, ¿no? evidentemente un fuego amigo ese, ¿no? No una creo que intencionalidad ¿no? política, pues no, o sea, se ve luego el sello de intencionalidad política, ¿no? Porque cuando hay algo sólido, pues no necesitas de andarlo haciendo muy mediático, lo sólido pues camina. Sí, fuerte, esto es realmente- otro estilo, ¿no? Sí. Aquí fíjate, ¿en qué perdón, ¿en qué aterrizaría todo esto? O sea, aparte de que yo creo que eso por sí tiene mucho peso, de que estén aplicando pues la ley y que se prevalezca el Estado de Derecho, eso manda un mensaje muy interesante, muy importante a todos sus funcionarios de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿tú crees que sea motu propio o Yo sí por creo. una presión? ¿Por qué te lo voy a decir? Porque los gringos, ¿qué ganan? Esa es la No pregunta. me tiene lógica a mí. Si ellos Del estaban huachicol, vendiendo sí.
de combustible estaban a toda madre. Eso es lo que y es luego lo que les más iba a un contar, gobierno ¿no? republicano que nomás está para darle aire a los tejanos, pues, ¿no? Entonces yo lo que creo es que o me voy más allá. A veces ese tipo de instrumentos los usan los gringos para negociar. O sea, mira, te traigo este asunto, no voy a hacer nada, pero ayúdame con esta otra planta, mira, me dijeron que esta compañía eléctrica quiere poner una planta y autorízale, ¿no? Mínimo, ¿no? O sea, negocian una cosita por otra fuerte. Entonces, de cualquier forma ella no aceptó, pues. Vamos a suponer que lo hubieran presionado de esa forma y dijo, bueno, pues ni modo, se la aventó. Entonces, también se pone en una posición muy interesante con los gringos, si es que así fue. Que yo no tengo ningún elemento para suponerlo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ¿en dónde aterrizamos? ¿Qué tenemos que hacer con Pemex? ¿Qué tenemos que hacer con las aduanas? ¿Qué tenemos que hacer con la militarización de las actividades administrativas del gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, esa debe de ser la discusión de fondo. De esa debe ser. Ahí andan una bola de diputados, de todos, ¿no? De unos y otros, y legisladores en general, hablando y diciendo y que esto, o sea, anecdotariamente, pues sabiendo a ver quién se saca más sangre entre los dos. Digo yo, ¿por qué no alguien pone una propuesta? Mira, queremos hacer esto con Pemex, queremos hacer esto con las aduanas, queremos hacer esto con ¿cómo se llama? Ahora están santificando a los aduaneros, Sí, o sea, pues, diciendo que para eso lo sacaron, que eran profesionales. Dicen ellos, de perdida ellos nomás metían elefantes, no metían buquetanques, ¿no? Pero entonces, porque está el afamado dicho de lo que quepa ¿qué pasa por la aduana? Lo que quepa, decir Yo quisiera bien retomar cananea, el tema binacional porque es importante. Es muy importante, sobre todo en este contexto de complejidad de la relación binacional que pues, hoy tenemos. Normalmente, cuando hay este tipo de sucesos, el gobierno norteamericano lo que hace es poner a tu disposición información sensible, ¿no? Normalmente lo que se hace es se comparte información y te dice, esta información tenemos, esto está sucediendo, es tu decisión lo que tú vas a hacer. Es decir, yo no creo que haya sido una consigna o una... O ver presionado a la presidenta, absolutamente no es por ahí el tema. Sí se comparte información, porque eso es algo que no es de ahora, es de siempre. Sí. Normalmente cuando en esta relación muy sólida que hay entre México y Estados Unidos, con sus picos de crisis en sus momentos como esta, por un presidente norteamericano muy hostil hacia el tema internacional, bueno, lo que se hace es se comparte información, ¿no? Porque ellos tienen mucha información, sí. Ellos sí tienen una real trazabilidad, es decir, ellos sí le dan seguimiento, cómo salió, de dónde salió y dónde terminó, es decir, dónde desencadenó, y seguramente en sus variables, pues les brincaban que México estaba consumiendo demasiado aceite o demasiados productos, ¿no? Entonces, algo está sucediendo en México, ¿no? Entonces, bueno, te colocan esa información, pues, ¿no? Entonces, es más o menos como funciona la dinámica internacional, insisto, en el tema de seguridad entre México y Estados Unidos. Y pues bueno, eso complementa el tipo de investigación que seguramente ya había tenido inicio. Y aquí soy muy enfático nuevamente, pues creo que la decisión al final la toma la presidenta de ir adelante y no tener contemplaciones en el tema y transparentarlo y abrirlo abiertamente. Bueno, ¿qué viene, Roberto? ¿Qué visualizas con este trama hacia adelante? Y las instituciones estas, de las milicias, ¿no? Ya también el ejército en otros tiempos ha tenido... Yo sí noto cada vez más firme una especie como de separación de estilo de las formas de gobernar de Claudia Sheinbaum con respecto a Andrés Manuel López Obrador. A ella la veo quizá por el entorno y las circunstancias, como bien decía David, de diferentes, donde tiene una 4T más consolidada, con más poder, etcétera, pero más creo que por su muy estilo personal, la veo más orientada al resultado y menos a la política, ¿no? Entonces, sin que creo que le valga la política, ¿no? Por supuesto que no, pero yo creo que está dando un viro interesante. Ya habían empezado con la estrategia de abrazos, no balazos, pues ya no
los están enfrentando, este tipo de cosas. Ojalá sea el punto de inflexión para retrotraer un poquito la política esa de darles tanto poder administrativo a las Fuerzas Armadas, que pasan dos cosas. Uno, ya está comprobado que no necesariamente dan el resultado que tú esperabas, porque no es cierto que son incorruptibles, pero también pasa algo muy malo. Las dos instituciones baluarte de este país las pones donde está el poderoso don dinero, está el poderoso caballero, que los va a corromper. Si son las dos instituciones que tenemos ahí libres, que nos van a salvaguardar ante cualquier eventualidad, pues hay que preservarlas yo diría hasta con cariño, ¿no? Todos los mexicanos. Entonces, la verdad es que poco a poco se está notando una diferenciación, vaya. Dentro de los mismos, ¿cómo se dice? Pilares, ¿no? Ideológicos, ¿no? Bueno, yo diría que esto nos da de entrada que la presidenta quiere cortar de raíz el modelo de impunidad, lo cual me parece relevante porque pues lo exhibe, ahí lo coloca. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué debería de seguir? Yo creo que aquí, pues evidentemente está a la vista una reforma estructural al sistema de aduanas, ¿no? México está débil en ese aspecto, tendrá que mejorar mucho. Hay una iniciativa precisamente para meterle mano al tema de aduanas en nuestro país. Lo otro es el tema de la trazabilidad digital que debiéramos de tener. O sea, es algo que pareciera menor, pero no lo es. Y esa parte de esa trazabilidad digital que debiéramos de tener, ahí creo que debe haber la concurrencia de las entidades federativas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando viene un tema así federal, tú dices, pues no es competencia mía, es un tema federal. Entonces, no hay un involucramiento del Estado para dar seguimiento a esos espacios o esos vacíos que aprovecharon pues de una manera incorrecta esta alianza político-empresarial, aduanera, marina, naval, etcétera, naval, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde tendremos que cerrar filas, trabajar y sobre todo que la presidenta mande ese mensaje, ¿no? Un mensaje de cortar de raíz, no de maquillar lo que sucedió, sino cortar de raíz, de tajo, ese modelo de impunidad que no debe tener espacio en nuestro país. Pues bueno, muchas gracias. ¿Algo más que deseen agregar? Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Esperemos tener por acá el tremendo ruso. Hizo falta hoy. No, pues sí, muy cómodo con los que le salió viaje a San Luis Río Colorado y a la Sierra y todo. O sea, me hizo un itinerario que no me cuadra, ¿no? O sea, y mañana ya va a estar aquí, dijo, ¿no? De la Sierra. No, y fíjate que yo siempre preparo mi intervención de 5 minutos y ahorita luego me la acabé. Porque pues el Jorge es el que se acaba como 30, ¿no? De los minutos. Y luego se enoja y dice, no me dejan hablar. Y él me acuerdo que quería un muelle de la Marina ahí en la laguna del Nainar y cuando estaba un muelle en la laguna del Nainar. ¿Quién sabe qué quería hacer? Ahora ya estoy captando muchas cosas. A lo mejor iba a llegar una panga, un buque panga, ¿no? Pangatanque. Pangatanque. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, David Figueroa. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.